tal, amigas y amigos? Soy Luis Antonio García Sepúlveda, cronista de Culiacán. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de videos en los cuales les hablaré de la historia de edificios, plazas, puentes, calles, personajes y anécdotas del centro histórico de la Perla de Lumaya. Quiero decirles que este tema, contrario a lo que alguno de ustedes pudiera pensar que es aburrido, les diré que es todo lo contrario. La historia de Culiacán está llena de personajes con vidas dignas de novelas y como muestra, hoy les contaré algo de la historia de la Plaza Mayor, actualmente conocida como Plaza Álvaro Obregón, que es la principal de Culiacán. ¿Por qué comienzo por la plaza? Sencillamente porque en la fundación de poblados los españoles fijaban la plaza como punto principal de población y alrededor de ella la iglesia, las casas de los principales pobladores, los comercios y más allá el mercado, el rastro de la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, la plaza originalmente era un terreno baldío junto a la iglesia donde las milicias españolas hacían sus ejercicios militares. También era el punto de reunión de la población cuando las campanas de la iglesia llamaban a reunión por alguna emergencia y era también el lugar de manifestaciones públicas. Don Antonio Nakayama, ilustre cronista, nos platica acerca de la fundación de Culiacán en su libro Sinaloa, un bosquejo de su historia, que por cierto pueden leer este libro en la página de la biblioteca del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa. Ahí lo pueden encontrar y lo pueden leer, este magnífico libro. Bien, nos dice don Antonio Nakayama: la villa de San Miguel de Coloacán fue fundada por el conquistador Nuño Beltrán de Guzmán un 29 de septiembre de 1531 en la margen izquierda del río San Lorenzo, frente río de por medio al poblado indígena El Navito. Pero ante el peligro de los ataques de los indígenas y las inundaciones del río, los colonizadores españoles tuvieron que cambiar la población a otra ubicación para finalmente en el mismo año se asentaron en la antigua población indígena como Coloacán, ubicada en la confluencia de los ríos Tamazula y Umaya. La vida de los poblados españoles se centraba en la plaza y en el templo. Así que al asentarse San Miguel en el sitio que habría de ser el definitivo, al verificar su traza, lo primero que se acotó fue la plaza y en su extremo sur el lote para la iglesia, mientras que en el lado norte se medía el solar de las casas consistoriales y alrededor de este primitivo centro cívico se agruparon los lotes de los colonos. En un principio, el templo haría una rústica enramada y las casas del vecindario se edificarían siguiendo el patrón de los indígenas, que eran muy similares al jacal sinaloense, hecho de vara y lodo con techos de zacate o palma, que todavía se mira en nuestras rancherías. La villa era diminuta y consistía en unas cuantas chozas desparramadas alrededor de la plaza, que era un extenso solar baldío, y las calles se reducirían a las 4 que circundaban a su cuadrilátero. La villa de San Miguel de Culiacán, en su inicio, era muy rudimentaria en su traza urbana, y el corazón de la ciudad lo fue y lo sigue siendo la Plaza Mayor y la iglesia. Así lo podemos apreciar en el mapa realizado a partir de las versiones escritas sobre su población en 1580. Este mapa, la fuente de Ciudades Capitales, una visión histórica urbana, CD, volumen 1, INEGI, 1993. Por su parte, el doctor Rafael Valdés Aguilar nos narra en el libro Culiacán en la obra de Cabeza de Vaca lo siguiente. Hablamos de 1536, a 30 leguas del actual Culiacán, aproximadamente a 150 kilómetros. Hablaríamos del territorio de Guasave. Una partida de soldados españoles encontró en las cercanías del río Petatlán, actual río Sinaloa, a un grupo de indígenas pimas
que seguían a 3 españoles y a un negro: Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, Alonso del Castillo, Baltasar Dorantes y el negro Estebanillo, quienes habían naufragado en 1528 en las costas de Florida. 8 años tardó Cabeza de Vaca para hacer el recorrido entre la Florida y Guasave, Sinaloa. Cabeza de Vaca, con sus compañeros, llegó a Culiacán siendo Melchor Díaz capitán y alcalde mayor de la provincia. En ese entonces, los españoles alegremente se dedicaban a practicar la esclavitud de cuanto indígena veían, no respetando a nadie, fuera hombre, mujer o niño. Debido a esto, los indígenas se sublevaron. La población estuvo a punto de desaparecer de no ser por la llegada a la villa de Álvar Cabeza de Vaca, quien, siendo respetado por los indígenas como poderoso curandero, porque han de saber ustedes que cuando ellos naufragaron, los que pudieron sobrevivir a ese naufragio iban a ser atacados por los indios, pero cuando vieron a los españoles en la playa, que empezaron a llorar los españoles lamentando el naufragio, y cuando unos muy pocos sobrevivieron, los indios, en lugar de matarlos, se pusieron a llorar con ellos, pero no obstante los tomaron como esclavos, y le tocó en suerte a Cabeza de Vaca y a Estebanillo ser esclavos de un brujo, de un chamán, de un curandero, y de él aprendieron varias técnicas de curación. Entonces, cuando muere el chamán, ellos se liberan y comienzan a ser también ellos brujos y chamanes para los indígenas de la región. Y con esos símbolos, ellos viajaron desde Texas hasta Guasave, cuando fueron encontrados, pero con un grupo grande, con un grupo de indígenas. Los españoles, al verlos, no los reconocieron como españoles. Venían vestidos con pieles, con las barbas largas, con el pelo largo y con todos los emblemas de brujos y todo eso. Los españoles se sorprendieron cuando los rodearon a ese grupo tan extraño, y en perfecto castellano, Álvar Cabeza de Vaca se identifica con ellos y les dice: hermanos españoles. Y ya se han de imaginar, ¿no? Es cuando entonces lo traen a Culiacán. Y les decía que la población estuvo a punto de ser borrada del mapa debido a que los indígenas iban a atacar Culiacán. Sin embargo, cuando llega Cabeza de Vaca, como es un respetado chamán ante los indígenas, y además él hablaba su idioma, puso en paz a los indígenas, les pidió que no atacaran, y Culiacán se salvó de ser arrasado por los indígenas gracias a Cabeza de Vaca. Este hombre y sus acompañantes, a su regreso a la Ciudad de México, narraron historias de riquezas fantásticas que habían escuchado en su largo viaje, por lo que al oírlas, el virrey Antonio de Mendoza, por cierto, el primer virrey de la Nueva España, organizó una expedición encabezada por el fraile franciscano Marcos de Niza, quien llevaba como guía a Estebanico. Por cierto, Cabeza de Vaca se quejó de que lo iban a tomar como esclavo a él y a sus acompañantes, y gracias a él se prohibió la esclavitud en la Nueva España. Bien, él estuvo aquí en Culiacán. Se dice que la primera noche no durmió en una cama, sino que durmió en el piso, porque ya estaba acostumbrado a dormir en el piso. Bien, en 1539, en marzo 7, Estebanillo, ¿se acuerdan del hombre de color que acompañaba a Cabeza de Vaca? Pues Estebanillo, siendo guía, Fray Marcos de Niza y Fray Juan de la Asunción salieron de Culiacán y caminaron rumbo al norte hasta llegar al territorio de Arizona. Durante el viaje, en un lugar llamado Bacapa, probablemente ubicado en algún lugar del estado de Sonora, envió el fraile a Estebanillo por delante para investigar. Poco después, Estebanico reclamó la presencia del fraile por haber escuchado de los nativos historias de ciudades colmadas de riquezas. Al enterarse de esto, Fray Marcos de Niza supuso que se trataban de las 7 ciudades de Cíbola y Quivira.
Era una leyenda europea derivada de las novelas derivada de las novelas de caballería de boga en aquella época. Estebanico no esperó al fraile, sino que siguió avanzando hasta llegar a Ahuicú, Nuevo México, en donde aparentemente encontró la muerte a mano de los nativos que hicieron huir a sus acompañantes. Por cierto, aquí hay dudas. Posiblemente Estebanico, prefirió quedarse entre los nativos, puesto que él allá era venerado, era un chamán respetado, y en cambio con los españoles volvía a su condición de esclavo. Así es que allá ser venerado, tener mujeres, vivir muy bien, a ser esclavo con los españoles, es muy probable que Estebanico dijo, adiós españoles. Bien, el fraile, que por cierto era un mentirosillo de marca, regresó a la Ciudad de México narrando que había continuado la exploración después de la muerte de Estebanico y había avistado a lo lejos una ciudad más grande que la gran Tenochtitlán, allá en la Ciudad de México, y que los nativos de allí usaban vajillas de plata y oro, decoraban sus casas con turquesas y usaban perlas gigantescas, esmeraldas y otras joyas más. Al escuchar estas noticias, el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza y Pacheco, se frotó las manos y no perdió el tiempo. Organizó una gran expedición militar para tomar posesión de aquellas riquísimas tierras, que el fraile le había narrado con profusión de detalles, y organizó otra expedición cuyo mando entregó el virrey al capitán Francisco Vázquez de Coronado. Después de que abandonara Culiacán Álvar Cabeza de Vaca, los españoles, Álvar Cabeza de Vaca, los españoles continuaron con sus prácticas de esclavitud y de nuevo los indígenas se sublevaron, comandados por el líder Ayapín, poniendo un cerco a la villa. Los españoles tuvieron que enviar emisarios solicitando ayuda a Compostela, donde residía el gobernador de la Nueva Galicia, Francisco Vázquez de Coronado, quien marchó hacia Culiacán a marchas forzadas. En 1539, en diciembre, Francisco Vázquez de Coronado, gobernador de la Nueva Galicia, llegó a la villa de San Miguel de Culiacán para defenderla del acoso del líder indígena Ayapín, a quien persiguió, lo hizo prisionero y lo condujo a San Miguel, donde se le juzgó y se le condenó a muerte, ordenando Coronado se descuartizara. Se dice que Ayapín ponía trampas a los españoles, donde caían junto con los caballos en fosas, en agujeros, donde había estacas afiladas. Muchos caballos murieron. Para los españoles no había mayor pérdida que sus caballos, que apreciaban mucho. Creo que apreciaban más a los caballos que a sus propias mujeres. Ayapín, el valiente defensor de los derechos de su raza, fue atado por las extremidades a 4 briosos caballos y poco después el tronco ensangrentado del caudillo quedaba tirado en el polvo de la Plaza Mayor, regándola con su sangre ante la algarabía de los colonizadores españoles que disfrutaron con morbo la cruel ejecución. Amigas y amigos, por cuestiones de tiempo, hasta aquí, el día de hoy, vamos a terminar la primera parte de la historia de la plazuela Álvaro Obregón, la plazuela mayor de Culiacán, la plazuela principal. En la próxima semana vamos a continuar con esta historia, la segunda parte de la historia de la plazuela Álvaro Obregón. Aquí los espero en las páginas del Instituto Municipal de Cultura Culiacán y en las diferentes redes sociales. Soy Luis Antonio García Sepúlveda y les agradezco mucho el favor de su atención. Que la pasen muy bien y recuerden, si van a salir de su casa, háganlo con mucha precaución.
Que la pasen muy bien. Pronto.